Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por su asistencia a este segundo CIPAS del curso Finanzas Corporativas de la Maestría en Gestión Financiera. Esta noche vamos a tocar 4 temas que son el costo de capital, el teorema Modigliani-Miller, el modelo Capital Asset Pricing Model o CAPM, el grado de apalancamiento operativo y el grado de apalancamiento financiero. Voy a compartirles unas diapositivas. Les pido por favor que me colaboren leyendo algunas de las diapositivas y resolvemos dudas. ¿Okay? Bueno, entonces procedo a compartir las diapositivas y la pantalla, obviamente. Ok. ¿Me confirman por favor si ya la ven ampliada? Sí, señor. ¿Sí? Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, Perfecto. ahí podemos observar entonces los temas: costo de capital, teorema Modigliani-Miller, el Capital Asset Pricing Model o CAPM, el GAO, que significa grado de apalancamiento operativo, y GAF, grado de apalancamiento financiero. Entonces, iniciamos. ¿Qué es el costo de capital o CC? Es la tasa de rendimiento esperado que los participantes del mercado requieren para atraer fondos a una inversión en particular. También podemos definirlo como el rendimiento que una empresa debe lograr para obtener capital del mercado, ya sea deuda o capital. En términos económicos, el costo de capital para una inversión en particular es un costo de oportunidad. El costo de renunciar a la siguiente mejor alternativa de inversión, siendo el riesgo el componente más importante de la comparabilidad. En este sentido, se relaciona con el principio económico de sustitución, es decir, un inversor no invertirá en un activo en particular si existe un sustituto más atractivo. El costo de capital generalmente se expresa en términos porcentuales. Cubrir este costo de capital es el objetivo básico del mercado financiero para determinar si el desempeño de una empresa es adecuado. Los componentes principales de una estructura de capital son, primero, capital de deuda y segundo, el capital preferente. ¿Sí? ¿Qué es el capital preferente? Pues son las participaciones en acciones o sociedades con características preferentes, como antigüedad en la recepción de dividendos o ingresos de liquidación. Y también tenemos el capital ordinario, ¿sí? Que son las participaciones en acciones o sociedades en el nivel más bajo residual de la estructura de capital. Cada componente de la estructura de capital de una empresa tiene su costo único que depende de su respectivo riesgo. El costo de capital puede verse desde 3 diferentes perspectivas, ¿sí? Por el lado de los activos del balance de una empresa es la tasa que debe usarse pues, para descontar a valor presente los flujos de efectivo futuros esperados, ¿cierto? La tasa de descuento. Por el lado del pasivo es el costo económico que debe asumir la empresa para atraer y retener capital en un entorno competitivo en el que los inversores, inversionistas o proveedores de capital pues analicen y comparan cuidadosamente todas las oportunidades de generación de rendimiento. Y por el lado del inversor, ¿sí? Es el rendimiento que uno espera o que él espera y requiere de una inversión en forma de deuda o de capital social de una empresa. Aunque cada perspectiva ve el costo de capital de manera diferente, pues todas esas perspectivas pues tratan pues con la misma cantidad, ¿cierto? Bueno, ahora veamos el cálculo del costo promedio ponderado de capital, el CPPC, o el WACC, que significa Weighted Average Capital Cost. Vemos allí que la fórmula de cálculo de ese costo promedio ponderado de capital es una sumatoria ponderada, ¿no? Una suma ponderada. ¿De qué? El KE, que es el costo del equity o costo del capital, del patrimonio, ¿sí? Multiplicado por E dividido entre V. E corresponde pues al equity, ¿sí? O valor de capitalización bursátil de una empresa, dividido entre B, y V, esa V es la sumatoria de la deuda y el mismo equity o capital. ¿Okay? Entonces, digamos que es la proporción de equity con respecto a la sumatoria de deuda y capital, o sea, el total de capital de las fuentes de financiamiento, ¿sí? Multiplicado por el costo de ese capital, y a eso se le suma el costo de la deuda, ¿sí? Que se calcula normalmente a través del KPM, multiplicado por la proporción, esta vez no del equity, sino de deuda con respecto al V, que es la sumatoria, ¿sí? Del equity y de la deuda, ¿sí? Multiplicado o tiene el beneficio de
digamos, el escudo fiscal, que es multiplicarlo por 1 menos la tasa de impuestos, ¿cierto? Y como vemos allí abajito, dice, una de las ventajas de financiarse con deuda es que el interés pagado por una corporación es deducible para fines de impuestos, mientras que el pago de dividendos a los accionistas no es deducible. Para fines prácticos, esto significa que el gobierno paga una parte del interés, ¿okay? O más bien lo deja cobrar. Ahora damos un ejemplo de cálculo del CAP, del WACC o del costo promedio ponderado capital. Suponga que la empresa fabricante de pasteles Doña Dicha piensa ampliar la fábrica y abrir dos nuevos establecimientos en la ciudad de Bogotá, para lo cual requiere recursos por 1.600 millones. Para ello utiliza 500 millones que tenía reservados con un costo del 10%, si ese es el costo de capital de los recursos que él aporta, 10%, y el resto, o sea, los 1.100, lo financia mediante préstamos a un año a 3 entidades financieras quienes le ofrecen diferentes montos y tasas de interés fijas, ¿sí? Paga impuestos al 33%. Vemos allí entonces en esa primera tabla, ¿sí? El banco A le presta 500 millones, el banco B le presta 400 millones y el banco C le presta 200 millones. El banco A le cobra una tasa de interés efectiva anual del 13%, el B 14% y el C 16%. En primer lugar, se pondera el monto de cada préstamo entre el total de deuda y capital, ¿sí? Entonces vemos allí en la tabla inferior, ¿sí? Los nombres de cada una de las fuentes, el banco A, banco B, banco C y el capital propio, el monto en millones, ¿sí? 500, 400, 200, 500, la tasa que cobra por cada uno de esos montos, 13%, 14, 16 y 10%, y luego la participación. ¿Cómo tenemos la participación? Pues sencillo, el monto que él aporta con respecto al total. En el caso del Banco A sería 500 millones entre 1.600 millones. Eso corresponde a una participación del 31,25%. ¿Sí? Y luego, si queremos conocer, digamos, esa participación ponderada, ¿sí? Entonces simplemente a esa tasa, ¿sí? A ese porcentaje de participación, lo multiplicamos por la tasa que cobra, ¿sí? Por la tasa de interés efectiva anual. Y en este caso, para el Banco A, pues eso da como resultado 4,0625%, ¿sí? Y así con cada una de las demás fuentes de ingresos, ¿no? Las del Banco B, Banco C y el capital propio, ¿sí? En segundo lugar, se calcula el costo de la deuda, ¿sí? Supongamos que en ese momento ya lo conocemos, pero normalmente ese se obtiene a través del cálculo a través de la aplicación del Capital Asset Pricing Model, ¿sí? Y se multiplica por 1 menos la tasa de impuestos. ¿Para qué? Pues para hallar el costo de la deuda después de impuestos, que conocemos como KDT, ¿sí? Observamos allí, entonces, para las tres fuentes que tenemos, digamos, de recursos externos, ¿sí? De bancos, entonces, como cada uno de esos montos, ¿sí? Tenemos una columna con los montos, que sería como la columna B. La columna C tiene las tasas de impuestos que cobra cada uno. Luego a mano derecha tiene la participación, ¿sí? Y en la columna podemos decir E, ¿sí? Tenemos lo mismo, la participación ponderada, ¿sí? Cuando sumamos esas tres ponderaciones, o sea, las del banco A, B y C, eso nos da como resultado un costo de la deuda de 9,57%, ¿sí? Pero ahora nos falta multiplicarlo por 1 menos la tasa de impuestos, ¿cierto? Y eso nos da como resultado 6,412%. Es decir, que el costo de la deuda después del pago de impuestos, ¿sí? Corresponde a 6,412%. Finalmente, ¿sí? Entonces aplicamos la fórmula del costo promedio ponderado de capital, ¿sí? Esa que tenemos aquí a mano derecha. Y pues sustituimos los porcentajes dentro de la fórmula, ¿sí? Como observamos aquí. Y eso nos da como resultado 7,533%, ¿sí? Ese sería el costo promedio ponderado de capital, ¿sí? Bajo el supuesto que el capital propio tiene un costo del 10% y la deuda tiene un costo del 6,412% después del pago de impuesto. ¿Ok? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta o todo claro? Todo claro, profe. Ok, perfecto. Gracias, Luis Fernando. Ahora veamos la estructura capital de Modigliani Miller, ¿sí? ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esta diapositiva?
El verdadero costo de capital depende del uso que se hace del capital. El costo de capital se calcula como una mezcla del costo de la deuda, la tasa de interés y el costo del capital propio, la tasa de rendimiento esperada exigida por los inversionistas en el capital ordinario de la empresa. La combinación de financiamiento a través de deuda y de capital se conoce como estructura de capital de una empresa. La estructura de capital no es meramente deuda o capital, porque hay muchos tipos de deuda y por lo menos dos tipos de capital, ordinario y preferente. También hay híbridos como los bonos convertibles en acciones. En la búsqueda de la estructura de capital óptima, deuda y capital que una empresa debe mantener para maximizar su valor, Modigliani y Miller, economistas norteamericanos ganadores del Premio Nobel en Economía, buscaron responder esta interrogante a través de la formulación de dos proposiciones, pero suponiendo: 1, no hay pago de impuestos; 2, no hay costos de transacción; 3, particulares y empresas pueden pedir prestado a la misma tasa de interés. En la primera proposición, ellos demostraron que el valor de una empresa desapalancada, B sub U, es igual al valor de una empresa apalancada, BL. Entiéndase que la primera es una empresa que no tiene deuda en su estructura de capital, en tanto que una empresa apalancada sí presenta deuda dentro de su balance. B sub L igual a equity más deuda. El valor de la empresa no es circunscrito solo al valor de las acciones de la empresa, sino que este incluye también la deuda contraída. En consecuencia, la política de dividendos no importa en mercados perfectos de capital. Las decisiones de financiamiento no importan en los mercados perfectos. En resumen, la proposición 1 afirma que una empresa no puede cambiar el valor total de sus títulos simplemente dividiendo sus flujos de efectivo en diversas corrientes, porque el valor de la empresa está determinado por sus activos reales, no por los títulos que emite. Así, la estructura de capital no importa mientras las decisiones de inversión de la empresa se consideren como dadas. Perfecto, muchas gracias, Luis Fernando. Sí, entonces miren, aquí tenemos como una forma visual de interpretar esta primera proposición de Modigliani Miller. Él dice lo siguiente: ahí observamos dos porciones de pizza, ¿sí? Las dos porciones de pizza, independientemente, por ejemplo, que la que está a mano derecha esté cortada en esos 5 pedazos, 5 trozos, ¿cierto? Sigue siendo el mismo capital, ¿no? Digamos, o fuentes de financiamiento. Uno podemos decir que una porción de esa pizza es de deuda, otro es de capital, otro de bonos convertibles en acciones, ¿cierto? Pero ¿qué dice esa primera proposición de Modigliani Miller? Dice, mire, independientemente de la fuente que estén utilizando financiamiento, lo importante es el conjunto de todas ellas, ¿cierto? Entonces, para esa proposición de Modigliani Miller, eso es digamos, el que se esté financiando con una mayor o menor proporción de deuda o de capital, ellos consideran o afirman que eso no es relevante, ¿sí? Que eso no va a hacer que, digamos, influya en sus utilidades, en su rendimiento, etcétera, etcétera, ¿sí? Y eso sí, hacen bien claro la observación que es dentro de un mundo sin pago de impuestos, ¿sí? En esta primera proposición. Bueno, perfecto. Ahora, Diego, por favor, ayúdame leyendo la segunda proposición. Estructura de capital de Modigliani y Miller. En la segunda proposición se afirma que ante la presencia de deuda, el ROE de los accionistas se incrementa de manera proporcional al apalancamiento en el que incurre la empresa. Bien. RK es la tasa de rendimiento requerida por los accionistas, ROE. R sub KU es el costo de capital o promedio ponderado de capital de la empresa no apalancada. R sub D es el costo de la deuda. R sobre K es la razón entre deuda y acciones o capital de la empresa. Un mayor ratio deuda-acciones conduce a un mayor rendimiento requerido sobre el capital propio, acciones. Mientras más apalancada esté la empresa, mayor será la tasa de rentabilidad que los accionistas obtienen, ROE. Como ya se mencionó, intuitivamente eso tiene sentido, puesto que la primera proposición
A mayor apalancamiento, mayor riesgo y por lo tanto mayor será la rentabilidad seguida. Y la segunda proposición, el apalancamiento hace que el accionista financie una cantidad menor de los activos del negocio, pero proporcionalmente recibe más de la rentabilidad que arroja la empresa. Perfecto, muchas gracias. Sí, entonces lo que podemos observar allí, y que bueno, faltó simplemente mencionar la fórmula que es RK igual a R sub KU más proporción deuda sobre capital multiplicado por la diferencia entre ese RKU menos RD, es decir, la diferencia entre el, el rendimiento perdón, el rendimiento no, el costo de capital o promedio ponderado de capital menos, ¿sí? El costo de la deuda, el RD. ¿Sí? Entonces, ese margen, al multiplicarlo por la proporción de deuda con respecto a capital y sumárselo al costo de capital, de costo de capital o promedio ponderado de capital de la empresa no apalancada, pues ese U es de unleveraged, no apalancada, ¿cierto? Pues entonces me da SRK, que es la tasa de rendimiento requerida, ¿sí? O rendimiento requerido por los accionistas, es decir, lo que veíamos anteriormente en el costo de capital como el KD, ¿sí? Perdón, requerido por los accionistas, perdón, no por la deuda, o sea, el CAE, el CAE. Bueno, perfecto. Y quería agregar algo más. En un mundo, sí, en un mundo virtual, digamos, imaginario, sin impuestos, sin pago de impuestos, sea cual sea el nivel de apalancamiento de la empresa, el WACC, ¿sí? El costo de promedio ponderado de capital, siempre será el mismo equivalente a la tasa de rentabilidad de una empresa no apalancada, ¿sí? Que es lo que vemos allí que corresponde al R sub KU, ¿sí? K es de capital y U es de unleveraged, ¿sí? De capital o de rentabilidad de una empresa no apalancada, unleveraged. ¿Okay? Bueno, ahora veamos este otro escenario. Luis Fernando, me ayuda leyéndolo, por favor. Este ya es en un mundo con pago de impuestos, ¿no? Modigliani y Miller con pago de impuestos. En un mundo con pago de impuestos, una empresa con deuda o apalancada, B sub L, vale más que una sin deuda o desapalancada, B sub U. Una empresa es simple, la, la La razón es razón. simple. Eso, la razón es simple. La existencia de escudos fiscales por la inclusión de gastos financieros dentro del estado de resultados hace que la empresa pague menos impuestos y por lo tanto queda proporcionalmente más del flujo de caja, o sea, más valor de la empresa para ser repartido entre accionistas. A mayor endeudamiento, el costo de la deuda o costo promedio ponderado de capital se reduce vía ahorros fiscales. Esta reducción del costo de capital aumentará el valor de la empresa porque reducirá el denominador de la ecuación de su valoración mediante el descuento de sus flujos de caja futuros, donde la tasa de descuento será de ese coste de capital. Pero también aumentan sus riesgos si se llegase a aumentar el valor de los pagos a asumir. Proposición 1. B sub U diferente de B sub L. B sub U más impuestos por deuda. Proposición 2. R sub E igual a R sub 0 más D sobre K o multiplicado por R sub O menos R sub D por 1 menos la tasa de impuestos. R sub E es la tasa de rendimiento requerida sobre el capital propio o acciones. R sub O, rentabilidad que demandarían los accionistas si las deudas fueran cero, es decir, si se financiase solo con acciones. R sub D es el costo de la deuda o WACC y D sobre K es la razón entre deuda y capital de la empresa. Perfecto, muchas gracias. Sí, entonces observamos allí como en forma de ecuación, ¿sí? La proposición 1 y la proposición 2, ¿sí? Donde dice bien claro, mira, en la proposición 1 con pago de impuestos dice, aquí es igual, sería BU igual a BL, ¿sí? Porque él dice que el valor de la empresa desapalancada es igual al de la empresa apalancada, ¿sí? Esa es la afirmación que ellos hicieron por allá en 1900 algo, pero en estos momentos sabemos que eso no es real, eso no es realista. Es más bien en un mundo con pago de impuestos que sí es más realista, ¿sí?
se está afirmando o se está afirmando o señalando que el valor de una empresa desapalancada es diferente al valor de una empresa apalancada o leverage, debido precisamente a que el valor de la empresa desapalancada se le suma o si se le considera, se le toma en cuenta el factor de pago de impuestos por la deuda que esté utilizando como fuente de financiamiento. ¿Ok? Bueno, eso es lo que quería mencionar. Y en la proposición 2, pues observamos allí esta fórmula es muy parecida a la anterior, simplemente que aquí este factor, ¿sí? Digamos, la proporción de deuda sobre capital multiplicado por el rendimiento el rendimiento, no, perdón, el costo del capital, ¿sí? O de las acciones, ¿sí? De los dueños, menos el rendimiento, el costo de la deuda, ¿sí? Esa diferencia luego se multiplica por el escudo fiscal, es decir, por 1 menos la tasa impositiva, ¿sí? Que eso entonces, obviamente, como lo hemos mencionado anteriormente, eso va a representar un beneficio, porque ¿qué? Si la empresa tenía que pagar más impuestos, ¿sí? Perdón, si la empresa tiene que pagar impuestos normalmente, y eso sí es en la vida real, tiene que pagar impuestos, ¿cierto? Y resulta que por financiarse con deuda, entonces esos gastos de intereses, ¿cierto? Digamos, están exentos del pago de impuestos, pues eso automáticamente al dejar un flujo de efectivo mayor que la empresa va a poder emplear para, bueno, para diferentes cosas, por ejemplo, invertirlo en proyectos que sean rentables o pagar más dividendos o incluirlos dentro de una reserva para mejorar los activos fijos de la empresa, ¿sí? Diferentes alternativas. Bueno, ¿está eso claro? Sí, señor. Sí, señor. Ok, ok, perfecto. Bueno, ahí oigo que llegó Camilo. Ayúdenos, por favor, leyendo esta diapositiva, Camilo. Bueno, argumentos a favor de la relevancia de los dividendos. La aseveración de Modigliani y Miller de que la política de dividendos es irrelevante fue una idea radical cuando se planteó por primera vez. En esa época se planteaba que la política de pagos podía mejorar el valor de la empresa y por lo tanto esta teoría resultaba relevante. El argumento clave que apoya la teoría de la relevancia de los dividendos se atribuye a Myron, Myron. J. Gordon y John Lifner, quienes afirman que de hecho existe una relación directa entre la política de dividendos de la compañía y su valor de mercado. El argumento es más vale pájaro en mano que 100 volando. Es fundamental para esta propuesta, ya que sugiere que los inversionistas ven a los dividendos actuales como menos riesgosos que los dividendos futuros o las ganancias de capital. Gordon y Lifner argumentan que los pagos de dividendos actuales reducen la incertidumbre de los inversionistas y provocan que estos descuenten las ganancias de las compañías a unas tasas más bajas y en igualdad de condiciones den un valor mayor a las acciones de las empresas. Por el contrario, si los dividendos se reducen o no se pagan, la incertidumbre de los inversionistas aumentará, elevando el rendimiento requerido y reduciendo el valor de las acciones. Modigliani y Miller argumentaban que la teoría de pájaro en mano era una falacia. Decían que los inversionistas que desean un flujo de efectivo inmediato de una empresa que no paga dividendos pueden simplemente vender una porción de sus acciones. Recuerden que el precio de las acciones de una compañía que retiene sus ganancias debe aumentar con el tiempo conforme se incremente el efectivo dentro de la compañía. De acuerdo con Modigliani y Miller, al vender unas cuantas acciones cada trimestre o cada año, los inversionistas podrían obtener el mismo flujo de efectivo que recibirían si la compañía pagara dividendos en vez de retener las ganancias. Algunos estudios demuestran que los grandes cambios en los dividendos sí afectan el precio de las acciones. Los incrementos en los dividendos dan como resultado un incremento en el precio de las acciones, mientras que las reducciones en los dividendos dan como resultado una disminución en el precio de las mismas.
Perfecto, muchas gracias, Camilo. Entonces, miren lo más importante está ahí abajito, ¿sí? Está claramente diciendo, miren, eso que afirmaban, perdón, Modigliani y Miller en su primera proposición es completamente falso. Por eso mismo que está ahí planteado, porque cuando una empresa, ¿sí? Que está, digamos, ofertando o que emitió acciones, ¿sí? En el mercado, cuando esa empresa empieza a pagar dividendos y lo hace en forma constante y preferiblemente en forma creciente, pues eso le va a dar una gran confianza a los inversionistas y van a querer adquirir más de esas acciones. Por tanto, se va a aumentar lo que se llama la bursatilidad de esas acciones, ¿sí? Y eso entonces va a hacer que más personas, ¿sí? Algunos nuevos, algunos ya conocedores del mercado empiecen a comprar esas acciones, ¿sí? Entonces hay entonces un mercado que permite que, por ejemplo, los traders consigan ganancias a corto plazo simplemente comprando y vendiendo esas acciones, ¿cierto? Como ocurre en las bolsas de valores con una alta liquidez, ¿cierto? Eso está demostrado que cuando una empresa sigue esa política, pues obviamente va a tener unos buenos resultados, pero en cambio, si son empresas que no pagan dividendos o que pagan a veces sí y a veces no, pues eso refleja desconfianza para el mercado, para los inversionistas. Y muy seguramente más tarde, más temprano que tarde, se van a dar cuenta o el precio de las acciones va a decaer con el paso del tiempo y va a llegar algún momento en que incluso ni siquiera les va a llamar la atención a los inversionistas y obligatoriamente, si no hay un nivel suficiente de bursatilidad, es decir, de compra y venta de esas acciones en el mercado, lo sacan porque no cumple con unos parámetros mínimos que requiere la bolsa de valores para poder ponerlos a disposición de los inversionistas, ¿sí? Para que sepan. ¿Sí está eso claro? Sí, señor. Igual yo iba a hacer un aporte ahí adicional Sí. en términos de que Gordon y Lifner tienen cierta razón dependiendo de quién sea el inversionista al cual estén hablando. Okay. Me explico. Ese argumento de más vale pájaro humano que 100 volando aplica demasiado para los inversionistas que son nuevos en el mercado, que no conocen el comportamiento del mercado y que básicamente vienen impulsados por el desarrollo, o mejor dicho, vienen impulsados buscando maximizar las ganancias en el corto plazo, ¿cierto? Los inversionistas que tienden a ser menos riesgosos, que tienden a mantener las Se llama acciones posiciones más en el largas. tiempo, Posiciones más largas. exactamente, que tienen posiciones en largo y no en corto, eh, hablo en términos de tiempo, no en las posiciones En el tiempo, sí. Ajá. Ellos no les aplicaría ese tipo de pensamiento, porque básicamente la estrategia de inversión, pues evidentemente tiene un gran peso en el desarrollo de si sirve o no ese argumento y la aplicabilidad que pueda llegar a tener ese argumento. Ahora, en Colombia, hace un par de años, leí yo un documento que construyó el profesor Agudelo, que él es el director de la revista Ecos de Economía de la Universidad de AFIT, en la cual planteaba que realmente, hablo para el mercado colombiano y un poco parafraseando el profesor Agudelo, existe un gran incentivo dentro de las estrategias que se manejaban en ese momento en Colombia, año 2014, de manejar una política o una estrategia mejor de inversión apalancado a partir de la fecha ex dividendo. Para los que no entienden esa fecha, es básicamente a partir de esa fecha el poseedor del activo es el que recibe el dividendo, pero ahí se puede seguir transando y en el momento en el que se transa el activo, por más de que aún no se haya pagado el dividendo, pues este ya no tiene, ¿cierto? El acceso a ese dividendo. Y esa es una política que básicamente, o mejor dicho, es una estrategia que era muy utilizada aquí en Colombia, no sé ahora cómo la harán y después de la pandemia si esas estrategias se modificaron o no, pero también pone un derrotero de la importancia que tiene hoy en día, pasados casi
del 70, 80, que fue que salió Modigliani Miller, a hoy, cómo la política de dividendos realmente tiene una fuerza muy importante en la estructuración de, o mejor dicho, en la creación de esas estrategias de inversión dentro de los inversionistas, o mejor dicho, dentro de las comisionistas, ¿no? Correcto, sí, muy cierto. Eso que usted afirma es cierto. Digamos, en nuestro mercado colombiano es un mercado pequeño. Hay que ser realista, es un mercado pequeño, obviamente, si lo comparamos con el mercado más grande del mundo, que es el mercado norteamericano, ¿no? Es muy, muy pequeño y hay unos grupos económicos, ustedes saben cuáles son los grupos económicos, que aquí los más grandes, el Grupo Aval, el Grupo Bolívar, el Sindicato Antioqueño, el Grupo GEA, ¿sí? Bueno, todos ellos controlan, digamos, este mercado, y ellos muchas veces analizan, ¿sí? Analizan cuál es lo que a ellos más les conviene y que sin embargo no va a afectarlos, ¿sí? No sé si seguramente ustedes habrán escuchado recientemente sobre los Gilinski, las ofertas, la sopa que ha venido realizando Gilinski con las acciones de Nutresa y de Suramericana, como ellos argumentan, y es muy cierto, que este mercado colombiano podría tener una mayor liquidez, una mayor bursatilidad y por tanto una mayor ganancia para los inversionistas pequeños que somos nosotros, ¿sí? Bueno, que son también algunas empresas, pero no son unos grandes compradores, ¿sí? Porque realmente aquí en Colombia no los hay. Habrán unos que otros, pero son muy poquitos, ¿cierto? Entonces, digamos, a ellos no les importaba repartir utilidades ni dividendos. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacían era reinvertir esos recursos para su crecimiento, ¿sí? Bueno, yo no puedo afirmar si es realmente porque les convenía o no, porque otras personas dicen que posiblemente es porque ellos consideraban que digamos, sí, es un mercado que está poco desarrollado, que tampoco le llama mucho la atención a la gente debido al desconocimiento, el manejo, ¿sí? Digamos, a todos los requisitos y toda la normatividad que tenemos aquí en Colombia respecto digamos, los pagos de dividendos, de si está exento o no de un pago de impuestos, etcétera, etcétera. Entonces ellos de pronto decidieron, no vamos a incentivar o a aportar para que este mercado bursátil crezca, sino más bien que medio se mantengan o incluso que se, que se, ¿qué? Que se encoja, que no se vuelva tan bursátil. Eso sí yo no lo puedo afirmar, pero lo cierto es que ellos, que son los grandes jugadores, hablo de GEA porque GEA tiene muchísimas empresas, sobre todo en Antioquia, y en general tienen la gran mayoría, si no casi todas, han emitido acciones y tienen como fuente de financiamiento, ¿sí? El mercado de capitales. Pues ellos tienen una gran participación en los mercados bursátiles, en el mercado bursátil, en la Bolsa de Valores de Colombia, ¿sí? Pero hay otros grupos económicos que tienen cierta presencia, y más bien ellos son los que sí han hecho un mayor aporte para que este mercado bursátil pues tenga una mayor bursatilidad, animar a la gente a que invierta, ofrecer nuevos tipos de productos con un menor riesgo y también de pronto una mayor posibilidad de rendimiento, ¿sí? Entonces, pues esa es como la característica de nuestro mercado. Y Gilinski, ustedes seguramente lo han escuchado, dicen, yo no lo puedo afirmar porque yo no soy Gilinski, que ha obtenido recursos posiblemente de inversionistas árabes de Arabia Saudita, ¿cierto? Y que está interesado en nivelar, ¿sí? Digamos, los precios de las acciones, porque él considera, seguramente habrán hecho investigaciones de cómo es la valoración de las acciones, de las acciones colombianas, y pues él se animó, se arriesgó, y todo parece, bueno, al menos ya digamos el índice bursátil de la Bolsa de Valores de Colombia ha subido, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque las acciones de Sura y de Nutresa, ¿sí? Él los pagó a un precio mucho mayor al que se estaban transando antes. Eso entonces hizo que esos recursos en algunas ocasiones
o en una gran proporción, otra vez entrar al mercado bursátil, ¿sí? Y como que le diera una mayor, como un incentivo a que nuevos inversionistas entren a este mercado bursátil, a que haya, digamos, también hay un factor como por ejemplo el aumento de los precios del petróleo, hicieron que el precio de las acciones de Ecopetrol pues subieran. No sé si ustedes se acuerdan que alcanzó a bajar hace cuestión de un año. El precio de la acción de Ecopetrol estaba a 1.800, 1.500. Uno decía, bueno, pero esto va a llegar a 1.000 o qué. Y de repente con el problema de hubo la pandemia, ahorita el problema de Ucrania y Rusia, la guerra, pues todo eso entonces ha hecho que el precio del petróleo suba, ustedes saben, a 120, casi 120, ahorita otra vez está como medio estabilizando, pero igualmente está bastante elevado y eso también ha hecho entonces que el precio de las acciones suban. Ustedes los que tengan acciones de Ecopetrol saben que estamos próximos a recibir dividendos de Ecopetrol, ¿sí? Entonces está haciendo como un incentivo para que, digamos, ese mercado bursátil se vuelva nuevamente como a despertar, porque realmente estaba como dormido. Simplemente habían unas pequeñas variaciones en los precios y pagos de dividendos, pues como acaba de mencionar, el grupo antioqueño hacía muy poquito, ¿sí? Las compras y ventas eran mínimas, eran de valores muy, muy bajitos. Nuevos inversionistas al mercado colombiano, pues no han habido muchos. Entonces, digamos que el grupo Gilinski está aprovechando eso, ¿sí? Para nuevamente darle un impulso, ¿sí? Al mercado de valores de Colombia, y muy seguramente él ya como consiguió, digamos, unos puestos en la junta directiva de esas empresas, entonces muy posiblemente, aunque obviamente yo no soy de Gilinski, él pueda de alguna forma beneficiar a los pequeños inversionistas, ¿sí? Porque, bueno, digamos que él es un inversionista mediano, ¿sí? Bueno, más bien mediano grande, ¿sí? Pero digamos la gestión que él va a hacer va a ayudar a que todo el mercado, digamos que todos se beneficien, porque él lo que quiere es que los precios de las acciones suban, y eso va a hacer obviamente que los que tengan acciones en este momento que no están recibiendo casi dividendos, pues ahorita sí empiecen entonces a recibir una mayor cantidad de dividendos, o incluso en una forma más continua, y no, por ejemplo, como estaba sucediendo hasta hace poco, que era esporádicamente que se repartían dividendos, ¿sí? Obviamente no estoy diciendo de todos, pero sí de unas cuantas compañías que no son las top, y eso pues eso es muy bueno para cualquier economía, ¿no? Eso es un sinónimo de que hay de que las fuentes de financiamiento no solamente está concentrado en el sector bancario, sino que también el mercado bursátil, el mercado de valores, pues va a ser una importante fuente de financiamiento y va a tener una buena liquidez, una buena bursatilidad, y pues eso también es un elemento de desarrollo y de progreso en las economías emergentes como la nuestra. ¿Ok? ¿Hay alguien más que quiera agregar algo? Camilo, ¿quiere agregar algo? Bueno, les comento que yo había creado en una página, en un enlace que yo les compartí. Yo creé un grupo para una página web de SharePoint, y ahí yo compartí un documento precisamente de la gestión que está realizando el grupo Gilinski. Entonces los invito a que le echen una leída y me comenten pues ahí mismo dentro de la página web su opinión acerca de, sí, de, digamos, ese factor o ese elemento, esa participación del Gilinski, cómo puede beneficiar al mercado de inversionistas pequeños aquí en Colombia. ¿Okay? Bueno. Si me hacen una buena intervención, yo les doy 10 puntos, ¿ok? A quien lo haga. ¿Ok, Camilo? Bueno, señor. Pero en el tema de Gilinski, a mí, yo particularmente considero que él no está buscando, o sea, ¿Su objetivo? motivación no es tan altruista, ¿cierto? Es que, a ver, todos los inversionistas, Camilo, primero piensan en ganar ellos
pero si ganan ellos y también hace que el mercado, los inversionistas pequeños ganen, pues también es bueno, ¿no? Sí, No, sí. sí, claro, pero pues es un valor más residual, ¿cierto? Sí, De, es bajito. de la gestión. Pero en esencia, por lo que he venido leyendo en portales especializados, básicamente esa movida era fundamentada en intentar recapturar una empresa que ellos vendieron. Vendieron porque creyeron que era un banco que no iba a tener mayor trascendencia en el país y que hoy en día pues es uno de los bancos más importantes de América Latina, ¿cierto? Que es Bancolombia, Sí. que en el año 98, si no estoy mal, ellos se lo vendieron al GEA y pues básicamente ese es un poco como lo que ellos quieren reconectar. Ahora, a mí me Ellos van parece por que la plata. Ellos van por la sí, plata. ¿Sí? No es no, y en tanto esencia es como que a una mí me especie de venganza, no. Yo no lo veo por no, ahí. No. a mí, no tanto venganza, porque eso me parecería también un poco como conspiracionista, pero sí en esencia quieren es desbaratar el monopolio que tiene el GEA de Ajá, muchas empresas muy importantes en el país. claro. Y eso a mí sí me parece, no tanto la gestión de ellos, pero sí el accionar de desbaratar esas élites que tienen en el mercado sí sería muy importante y eso sí tendría ese valor residual que usted está planteando de mejorar en esencia, aunque sea la liquidez del mercado, ¿no? Eso es correcto. Y a mí me parece una muy buena gestión de parte de los Gilinski. ¿Por qué? Él abiertamente, sí, porque obviamente ustedes saben que él es dueño de la revista Semana, él ha publicado lo que él piensa hacer, él muestra, los beneficios que han conseguido las demás personas y eso ha motivado a que, por ejemplo, esos pequeños inversionistas que tienen acciones de Nutresa y de Suramericana, pues se la vendieran, ¿sí? Porque dice, bueno, si este señor, yo le vendo mis acciones, y él lo que va a intentar es precisamente que yo obtenga más dividendos, ¿sí? Que este tipo de monopolio que tenía el GEA, de que solamente no repartir dividendos, sino simplemente reinvertir las utilidades que obtenga y el inversionista que tiene acciones del mercado de valores, pues no se ve recompensado con algo, sino como hacían anteriormente, que era darle una mayor proporción de acciones, que bueno, es un tipo de dividendo, pero no es en efectivo, sino es le da un poco más de acciones, ¿no? Como, como dividendo, como reparto de dividendos. Pues eso, digamos, a mí me parece muy positivo. Obviamente ellos lo que están en busca es de mayores ganancias, porque ustedes saben que ellos son inversionistas, lo que están buscando siempre es una mayor ganancia. Y pues lo que usted dice es muy cierto. Ellos se dieron cuenta, él conoce bien cómo es el accionar del GEA, ¿sí? Porque incluso GEA y el grupo Gilinski eran socios, ¿sí? Lo que pasó es que cuando resultó lo de, digamos, estaban mirando a ver quién se quedaba, si se quedaba, si mantenía el grupo Gilinski Bancolombia o no, pues resultó que había una especie, sí, una demanda y la ganó Gilinski, esa demanda, pero lo compró, o digamos el Grupo GEA compró a Bancolombia, ¿y qué más hizo Grupo GEA? Grupo GEA tomó Bancolombia, perdón, Banco de Colombia, porque en esa época se llamaba Banco de Colombia, que era el Gilinski, y lo unió, lo fusionó con Conavi, no sé si se acuerdan de Conavi, y el BIC. Y entonces la fusión de BIC, Conavi y Banco de Colombia se convirtió en Bancolombia. Y les fue muy bien, y les fue muy bien. ¿Ok? Y fue una jugada maestra. Sí. Estuvo buena eso por parte del grupo antioqueño, pero pues nada, ahorita, bueno, y otra cosa también mencionar, no sé si ustedes sepan, pues yo lo conozco, pero pues ustedes de pronto no, es en la época de los 90, habían inversionistas, voy a decir los nombres porque así era, Julio Mario Santo Domingo, ¿sí? Y también Ardila Lule, ellos estaban comprando muchísimas acciones, ¿sí? Ellos compraban acciones de Peldar, compraban acciones y empezaban poco a poco, comprar y comprar acciones y se volvían entonces dueños de Peldar, dueños de, no sé, de muchísimas empresas del grupo antioqueño. Entonces el grupo antioqueño, o el GEA, tomó la decisión de hacer
digamos, esa especie de enroque, yo lo llamo enroque, que todavía mantienen, y es de que unas empresas por ejemplo, Suramericana, tiene una gran proporción de las acciones de Nutresa. Nutresa tiene también una gran proporción, digamos, dentro de todo su capital, de esas acciones que adquiere de otras compañías. Entonces, todas están enlazadas, ¿sí? Enlazadas con las mismas acciones o con las, digamos, con las mismas empresas del grupo antioqueño, ¿sí? Entonces, Nutresa tiene un poco de Sura, Sura tiene un poco de Nutresa, y lo mismo entonces con, no sé, otra empresa del grupo antioqueño, ¿cuál otra? Nutresa. El grupo Argos, son los tres. Eso, Grupo Nutresa, el grupo Sura y el Argos. grupo Argos. Exacto. Entonces ellos tenían esa idea de que, bueno, para poder quitarle el control a una de esas empresas que eran del GEA, pues entonces tenían que tener sí, la mayoría, el 50% más, el 51% más de las acciones para quitarle, digamos, el control a la empresa, ¿sí? ¿Y qué ocurre en este momento? Que precisamente lo que quiere Gilinski es adueñarse, o bueno, lo que quería inicialmente era conseguir el control de una de esas empresas, que posiblemente era Nutresa o Sura, bueno, que Sura es un poco más grande, Nutresa, y entonces al ser dueño mayoritario, entonces tendría control sobre, por ejemplo, Nutresa, y ya tendría entonces al ser o tener control sobre Nutresa, también tendría control, por ejemplo, sobre Suramericana. Y a su vez, entonces, también tendría una participación sobre Argos, ¿sí? Entonces, él lo que quiere es aprovechar esa entramada que tenían y que todavía mantiene el grupo antioqueño para ganar más control y más, digamos, una mayor posición, una posición más dominante a la hora de tomar decisiones en la junta directiva de estas empresas del GEA. Y pues en eso va. Me parece que ya tiene 3 puestos en la junta directiva de Nutresa, y en Suramericana como que ya tiene 2 y quiere más. Entonces, pues más o menos ahí va poco a poco, pero bueno, es un cambio, ¿no? Y pues los cambios representan oportunidades, y las oportunidades pues pueden resultar buenas o malas más adelante. ¿Ok? Bueno, entonces sigamos porque nos desviamos. ¿Quién me ayuda leyendo esta diapositiva? Diego. Argumentos a favor de la relevancia de los dividendos. Una interpretación de esta evidencia es que no solo los dividendos en sí lo que importa, sino su contenido informativo en relación con las ganancias futuras. En otras palabras, los inversionistas interpretan cualquier cambio en los dividendos, ya sea hacia arriba o hacia abajo, como una señal de que la administración espera que las ganancias futuras cambien en la misma dirección. Los inversionistas ven un incremento en los dividendos como una señal positiva y están dispuestos a pagar más por el precio de las acciones. Por otra parte, consideran la disminución de los dividendos como una señal negativa que los motiva a vender sus acciones, lo que a su vez da como resultado la reducción en el precio de estas. Otro argumento que apoya la idea de que los dividendos pueden afectar el valor de la compañía es la teoría del costo de agencia. Recuerde que los costos de agencia son los costos que surgen debido a la separación entre los propietarios de la compañía y sus directivos. En ocasiones, los intereses de los directivos y los propietarios difieren. Los directivos quizás deseen retener las ganancias simplemente para incrementar el tamaño de la base de activos de la compañía. Dirigir una empresa más grande implica tener un mayor prestigio y quizá una mayor remuneración. Los accionistas están conscientes de las tentaciones que enfrentan los directivos y les preocupa que las ganancias retenidas no se inviertan con inteligencia. La teoría del costo de agencia afirma que una compañía que se compromete a pagar dividendos está asegurando a los accionistas que los administradores de la misma no malgastarán su dinero. Ante esa seguridad, los inversionistas pagarán precios más elevados por compañías que prometen pagos de dividendos regulares.
Jensen, Dígame. 1986, muestra cómo el uso de la deuda reduce los costos de agencia en la medida en que deja menos caja disponible para que los administradores puedan beneficiarse a sí mismos en contra de los beneficios de la firma. Según este autor, la estructura óptima de capital se alcanza cuando los costos de agencia se igualan a los beneficios de la deuda. Perfecto, muchas gracias. Sí, entonces, ¿qué ocurre? Que estos costos de agencia se, se producen, ¿sí? Es que eso es prácticamente imposible de poder controlar, ¿cierto? Pero existen mecanismos para reducirlo. ¿Y cómo? Como posiblemente ustedes han escuchado en las noticias, que los importantes directivos de, no sé, del, del Citibank, del Chase Bank, bueno, de esos bancos tan grandes, sus altos directivos no ganan un sueldo, digamos, estable como cualquiera de nosotros, sino que ellos reciben son unos bonos, ¿sí? Unos bonos y obviamente es debido a la gestión, al cumplimiento de unas metas que se les hayan establecido, ¿sí? Entonces, si esa persona recibe como rendimiento un bono y normalmente esos bonos están atados o digamos están soportados por acciones que son las mismas acciones de la empresa. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que este alto directivo, por ejemplo, el Chase Manhattan, ¿sí? El Chase Manhattan Bank, entonces él dice, bueno, si yo realizo una buena gestión, pues van a subir el precio de las acciones y al subirse el precio de las acciones, pues yo voy a obtener una mayor ganancia, ¿sí? Un mayor beneficio. Y es bastante lógico, ¿no? Es una buena jugada precisamente para que él no se dedique a comprar carros lujosos, no se ponga no sé, a hacer préstamos a sus familiares, ni por allá tener otro tipo de ganancias invirtiendo recursos en, no sé, en paraísos fiscales o lo que sea, sino que él se beneficie precisamente, que él beneficia a la empresa, ¿sí? Al aumentar los precios de las acciones y automáticamente también se beneficia a él porque, digamos, ese bono que él va a recibir, pues está atado a una determinada cantidad de acciones, ¿sí? Que se le van a asignar y que obviamente tienen un valor o un precio, pues en el momento en que se hagan efectivos, ¿sí? ¿Qué opinan ustedes acerca de esta política? ¿Sí les parece acertada o no? ¿O para quién es acertada? Pues la historia reciente muestra que ese tipo de políticas no son acertadas, ¿no? ¿Por qué? También un poco ayuda los procesos de desregulación de los mercados a que ese tipo de políticas comiencen a propiciar efectos de corrupción dentro, no solamente de las instituciones públicas, sino dentro del mismo mercado. Y podemos ver un poco lo que pasó con la crisis del 2009 en Estados Unidos. Se conjugaron este tipo de políticas de incentivos Ujú. más guiadas por los posibles beneficios que van a tener en la firma de contratos y no arropados pues a una estrategia de un salario como es más popular acá en Colombia. Y también esa misma desregulación que se vive dentro del mercado americano llevaron a que eso se comenzara a pervertir y que se comenzaran a generar estrategias sobre unos activos financieros, propiamente los derivados, y generar pues estrategias que a la postre fueron súper nocivas y que ya se venían efectuando de hacía años y que estalló fue en el 2009, ¿cierto? Exacto. Muy bien, Entonces, muy bien. Ujú. ese, Sí, ese tipo de estructuras, aunque sí, evidentemente reducen ciertos problemas, también hay que tener en cuenta que dentro de la teoría de la agencia que plantea, se me escapa el nombre del autor en este momento, pues también existen dos problemáticas a la hora de escoger a quiénes son los gerentes o quiénes van a ser esos agentes que en últimas van a desarrollar las actividades que no está haciendo ni los directivos, perdón, ni los socios o los dueños de las empresas, ¿cierto? Entonces, realmente vemos cómo, por un lado, está esa selección adversa que se realiza a partir de no escoger a las personas óptimas para poder desarrollar el caso, para poder guiar la empresa, tipo lo que le pasó a Apple en los años 90 cuando sacaron Steve Jobs, fueron a traer al director de Pepsi, sí. que
que la rompió en Pepsi, pero que no sabía ni miércoles de tecnología y casi hace quebrar a Apple. Y después le tocó a Steve Jobs nuevamente volver a retomar las riendas de Apple y convertir hoy por hoy a esa empresa, gracias a todo el desarrollo que él hizo, en la empresa más valiosa del planeta. Y por el otro lado, ese riesgo moral que tiene propiamente por lo que usted está diciendo, que son esos costos asociados a la agencia, ¿cierto? De que realmente esa persona vaya buscando el bienestar de la empresa en términos de generación de valor y no esté guiado por otro tipo de artimañas perdón, que esté guiado o impulsado a generar algún tipo de artimañas que vaya buscando el beneficio propio. Pero vemos Exacto. cómo también esa propuesta de Jensen en 2009 se pervirtió e intentando reducir ese riesgo moral, lo que hizo fue incrementarlo. Exacto. ¿Cierto? Eso es Entonces, correcto. o sea, en esencia, el problema, y es un poco lo que yo también en varios escenarios he planteado, el problema no es si la teoría se equivoca o no está bien implementada. El problema es qué tan egoístas, como lo plantea Adam Smith en Riesgo Moral hace 400 años, qué tan egoístas llegamos a ser nosotros, que somos los agentes interventores del mercado, ¿cierto? Y qué tanto vamos a poner por encima nuestras necesidades individuales sobre el bienestar común. Eso es correcto. Sí, muchas gracias. Eso es correcto. Miren ahí lo que pasó. Lo que sucedió en la crisis financiera del 2008 es que ellos prácticamente sabían que los precios estaban inflados, ¿sí? De esos derivados tóxicos, y ellos tranquilos, como, o sea, ellos sabían que algo estaba mal y no hicieron nada para detenerlo. Y más bien ellos, junto con los calificadores de riesgo, hicieron caso omiso del riesgo, mejor dicho, para ellos, yo me acuerdo que en esa época sacar la calificación de una persona o de una empresa era como espichar un botoncito y todo el mundo lo aprobaba, todo el mundo aprobaba el crédito para comprar lo que quisiera, ¿sí? Entonces, esta situación, digamos que digamos la teoría, es que una cosa es la teoría y la práctica, ¿no? Digamos, ese planteamiento inicial que habían hecho seguramente pues personas especializadas de recursos humanos para tratar de reducir, perdón, ese costo de agencia, pues realmente ellos consiguieron, digamos, los altos directivos lograron bypassear esa medida precisamente como lo que hicieron en 2009. Dijeron, bueno, pues hagamos que los precios de las acciones sigan subiendo, vendiendo estos activos tóxicos y bueno, sabemos que en algún momento esto va a estallar, pero eso sí, y como sucedió. Profe.
Buenas noches. ¿Qué pasó, compañeros? Parece que el profesor tiene problemas de conexión. Ok. Esperamos unos 5 minutos a que se vuelva a conectar. Sí, esperemos un momento. Imagino que por el tema de las lluvias también la señal puede estar mal en ciertos sectores, porque acá donde yo estoy en esta llamada se me fue por un momento también la conexión. Listo, compañero. Compañeros, acabo de hablar aquí con el tutor y me dice que no nos vayamos a desconectar, que ya está revisando qué es lo que pasa porque él creía que seguía conectado. ¿Listo? Muchachos, Hola, me llama el profe a decirme que se le fue el internet, que está reseteando el modem, que no nos vayamos. listo.
¿Cómo les va? Ya volví. Bueno, ya estamos grabando. ¿Me escuchan, cierto? ¿Me escuchan? Sí, bro. Ok, Sí, señor. perfecto. Qué pena con ustedes. Fue que se me cayó el internet y reseté el modem y ya. Ahora sí ya. Bueno, estamos acá. Vamos acá. Bueno, listo, ya discutimos, ahora sigamos con esto. Estrés financiero. Una estructura de capital demasiado riesgosa puede llevar a las empresas a incumplir sus obligaciones, lo cual genera un estado de estrés financiero. Entrar en este estado, o sea, de estrés, tiene distintos costos asociados que se pueden agrupar en directos e indirectos. Dentro de los costos directos están los costos asociados a los abogados y demás servicios necesarios para adelantar un proceso de reestructuración o liquidación. Y dentro de los costos indirectos se encuentra el riesgo reputacional debido al cual se puede perder clientes y proveedores y el deterioro en la capacidad de gestión de la empresa que puede comprometer los resultados futuros de la empresa. En ese sentido, Graham y otros autores en 1988 diferencian el estrés financiero como ex ante y ex post, ¿sí? ¿Qué significa eso? Identifican el ex ante como un factor determinante de la estructura capital de la firma. En ese contexto, las empresas hacen una comparación ex ante del beneficio de la deuda contra los costos esperados del estrés financiero, ¿sí? O sea, un antes y después, ¿sí? En tal sentido, las empresas con mayor probabilidad de entrar en estado de estrés financiero tendrán un costo esperado mayor y usarán menos deuda, ya que, según lo expuesto por Bradley y otros autores en 1984, el nivel de endeudamiento es inversamente proporcional al costo del estrés financiero, ¿sí? Inverso, o sea que si uno aumenta, el otro disminuye, o si uno disminuye, el otro aumenta. Este balance que las empresas hacen entre los costos y beneficios de la deuda para determinar su estructura de capital, ¿sí? Es lo que se conoce como la teoría del trade-off. Según esta teoría, existe un nivel de endeudamiento óptimo, el cual maximiza el valor de la firma o de la empresa. En este sentido, Batty y otros autores en el 2004 afirman que este nivel de deuda óptimo se da cuando los beneficios de adquirir deuda y los costos asociados a un posible estado de estrés financiero se balancean. Ahora entremos a otro tema, que es el riesgo de mercado y la diversificación. El riesgo de mercado se puede medir como la sensibilidad de la rentabilidad de los títulos valores a las fluctuaciones de la rentabilidad de la cartera de mercado o del índice de referencia, como por ejemplo el Standard & Poor's 500. Esta sensibilidad se conoce como beta y se escribe con la letra griega B, ¿no? De la B de beta. Los inversionistas prudentes no colocan todos los huevos en la misma cesta, sino que reducen el riesgo por medio de la diversificación. Esa diversificación se define como la reducción del riesgo específico de una cartera, del riesgo, ¿sí? Puesto que la varianza, que es una medida de riesgo, de una cartera es menor que la suma de las varianzas de sus activos. Ese es el beneficio de la diversificación. El riesgo sistemático afecta de forma homogénea a todos los activos de la cartera. O sea, una cartera es un portafolio, ¿no? Un portafolio de inversión. No se puede reducir por vía de la diversificación, ojo. A los inversionistas, sistemático es del sistema, ¿no? ¿Sí? O sea, todo el mercado. A los inversionistas con carteras diversificadas les interesa el efecto que cada título tiene en la totalidad de la cartera. Y, por ejemplo, las acciones agresivas, ¿sí? Amplifican cualquier movimiento del mercado, mientras que las acciones defensivas son poco sensibles a las fluctuaciones del mercado. Ojo, las acciones agresivas tienen altas betas, por encima de 1, ¿sí? El 1 representa el mercado, o sea que por encima de lo que, digamos, de lo que muestra el mercado, entonces significa que es una acción agresiva, ¿sí? O sea, podría ser un rendimiento mayor, ¿sí? O menor, ¿sí? Eso es lo que significa un beta mayor a 1, ¿sí? Que el impacto que tenga no va a ser igual a, si fuera igual a 1, sería igual al del mercado, y si está ese beta por encima de 1, significa que su efecto puede ser o una rentabilidad mayor, o si es una pérdida mayor, ¿sí? Indicando que su rentabilidad tiende a responder en más de una unidad ante cambios unitarios en la rentabilidad del mercado, ¿sí? Vemos allí esa fórmula que dice que el beta sub i, ¿sí? O sea, el beta de una acción, se calcula como el ratio entre, bueno, la razón, más bien, entre la desviación estándar, lo que tenemos acá, ¿sí? ¿Desviación estándar de qué? Desviación estándar de una acción, pongámosle, no sé, Abercrombie, por poner un ejemplo, ¿sí? Y dividido entre la desviación estándar de M, que es la M del mercado, ¿sí?
del índice de referencia o del mercado. Puede ser el del Standard & Poor's 500, ¿sí? Y esa relación entre la desviación estándar de una acción respecto al del índice de Standard & Poor's, ¿sí? 500, lo multiplicamos por este Rho y M. ¿Qué es este Rho y M? Es el coeficiente de correlación entre I, que es el de la acción, y M, que es la del mercado o del índice Standard & Poor's. ¿Okay? Entonces, esta es la fórmula para calcular el beta de I, que es de una acción en específico. ¿Sí está eso claro? Bueno. Profe, una Sí. preguntita. ¿Pueden existir casos donde la beta sea negativo? Pero no son lógicos. O sea, digamos en términos algebraicos, un beta puede dar negativo, pero eso no tiene ninguna lógica. No tiene ninguna lógica. Normalmente está entre 0 y más de 1, porque obviamente puede tener un beta superior a 1 diferentes tipos de sectores de la economía. Listo, profe. Ok. Bueno. Hay otro índice que sí puede dar negativo, que es el coeficiente de correlación. ¿Sí? Pero bueno, de ese ahorita no vamos a hablar en este momento, pero sí, digamos el coeficiente de correlación sí puede ser positivo o negativo el resultado y no hay ningún problema. Pero el beta es de 0 y superior a 1 o hasta 1. ¿Sí? Bueno, continuamos. Se puede calcular la beta en Excel usando la función pendiente. ¿Sí? Si lo buscamos entonces con pendiente, nos va a pedir ¿qué? Nos va a pedir la serie de rentabilidades de la acción, ¿sí? Es decir, los rendimientos de una acción que normalmente, no sé, este ejercicio creo que lo habíamos hecho antes. ¿Cómo sacamos ese rendimiento de las acciones? Pues cogemos el precio de la acción, el precio más reciente de una acción, ¿sí? Y dividido entre el precio anterior y le sacamos el logaritmo, ¿sí? El logaritmo natural del precio actual entre el precio anterior de la acción y obtenemos entonces un rendimiento, ¿sí? Ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué utilizo el logaritmo? Por lo siguiente, si hay variaciones muy grandes entre los precios de una acción, ¿sí? Por ejemplo, suponiendo que tenemos precios diarios de una acción y se presentan variaciones muy grandes, ¿sí? Entre un precio y el otro, es mejor calcular ese rendimiento con base en el logaritmo, ¿sí? Si queremos calcular rendimiento solamente entre los precios de una acción donde ahí las variaciones son muy, muy bajitas, de unas décimas o de unas unidades, pero muy, muy poquito y poco frecuente, pues ahí sí podríamos utilizar la fórmula del promedio aritmético, que es simplemente la diferencia entre el precio actual y el precio anterior dividido entre el precio actual, ¿sí? Que es como normalmente hacemos el cálculo en el análisis horizontal, cuando queremos conocer la variación que hubo entre el precio de una cuenta en un año 1 y un año 2, ¿sí? Ese podría ser una forma, pero si es, por ejemplo, las acciones, no sé, aquí, por ejemplo, la Ecopetrol, donde como les mencioné hace poco, pasó hace cuestión de un año 1.500 y ahorita está en, ¿cuánto es que está? 3.000 algo, no sé, Camilo, ¿usted ha visto cómo está la acción de Ecopetrol? 3.000, bueno, está con una... está a un precio bastante más elevado de lo que estaba hace un año. Entonces, digamos, esas variaciones son importantes, ¿no? Entonces, es más recomendable utilizar el logaritmo para calcular el rendimiento de la acción. Bueno, otro parámetro que tenemos que incluir también es la serie de rentabilidades del índice de referencia, es decir, el del Standard & Poor's, que estamos tomando como ejemplo, ¿sí? O sea, lo hacemos aquí en Colombia, pues el del Colcap, ¿sí? El índice Colcap, por decir algo, ¿sí? Bueno, normalmente la beta está relacionado con el tipo de negocio de cada empresa, ¿sí? Está por sectores. Normalmente ustedes cuando buscan, por ejemplo, el mercado americano, pueden encontrar fácilmente cuál es el beta del sector de retail, el sector de servicios y dentro del retail pueden encontrar diferentes, 5 o 6 diferentes subcategorías, ¿sí? Eso, mejor dicho, hay diferentes medidas. Obviamente eso depende del tamaño de los mercados. Si lo miramos en el mercado americano, pues vamos a encontrar una mayor variedad que, por ejemplo, la que hay aquí en Colombia. Pero igual eso son unas muy buenas pautas para conocer, ¿cierto? El beta de esos sectores de la economía. Cómo se comportan, ¿sí? Si tienen una relación directa o una relación inversa, ¿sí? Bueno,
Ay, no, espere un momento. Entonces yo me equivoqué. Qué pena, Luis Fernando. Yo me estaba confundiendo con el coeficiente de correlación. Sí, tiene toda la razón. El beta sí puede ser negativo, ¿sí? Sí puede ser negativo. ¿Mm? Sí puede ser negativo. Pero, Espera un momento. prof, Espera un momento. Los negocios con beneficios más estables. Ah, no, perdón. No, sí estaba bien lo que yo había afirmado inicialmente. Entre 0 y también puede ser superior a 1. Sí, sí, qué pena. ¿Sabe cuándo un beta es 0? Cuando no tiene ninguna relación. Cuando no tiene ninguna relación, la beta es 0. Ninguna relación con el mercado. Entonces no puede ser negativo, ¿sí? O hay algún tipo de relación o no la hay, ¿sí? Y eso entonces, y si es igualita al mercado, es igual a 1. Si es, tiene mayor, digamos, mayor impacto, podríamos decirlo, entonces el beta está por encima de 1. Y si el impacto es menor con respecto o comparándolo con el mercado, entonces está por debajo del 1, 0, no sé, 0,5, 0,6, etcétera, etcétera. ¿Ok? Sí, qué pena, yo me he confundido ahí un poco. Bueno, entonces continuamos. Normalmente la beta está relacionado con el tipo de negocio de cada empresa. Los negocios con beneficios más estables, o sea, con ganancias más estables, suelen tener betas menores a 1, ¿sí? O sea, como son más estables, entonces no siguen el mismo comportamiento del mercado, sino que son menos, tienen una menor nivel de variabilidad, ¿sí? Con respecto al mercado. Y por el contrario, si son defensivos, como por ejemplo en el sector de telecomunicaciones, ¿sí? Entonces ahí van a tener unos betas mayores a 1, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque digamos, esas ganancias son más inestables. Al comienzo ellos están buscando más recursos y ellos alcanzan a tener unos rendimientos enormes al comienzo y ya después, por ejemplo, la incursión de, no sé, el Internet, los datos y el Internet en los hogares. Ustedes se acuerdan que al comienzo los precios eran bien altos, entonces digamos que la empresa al comienzo logró obtener unos grandes márgenes de ganancia y ya después cuando se estabilizó y vinieron los demás, la competencia, los demás competidores a ofrecer ese mismo servicio, entonces obligatoriamente les tocó ¿qué? Empezar a disminuir las tarifas. ¿Y eso qué significa? Pues que entonces en ese momento dejaron, digamos, sus betas que estaban por encima de 1, ¿sí? Por ejemplo, si el mercado estaba teniendo, no sé, un mercado, digamos, en promedio, ¿no? Estaba ganando o tenía un rendimiento del 20%, estas empresas de tecnología, ¿sí? Podían tener rendimientos de, no sé, 30, 40%, ¿sí? Pero con el paso del tiempo, entonces ellas como que empiezan a reducir ese rendimiento y otra vez su beta como que se baja de 1, ¿sí? Es como las tecnologías, ¿no? Ustedes han escuchado las tecnologías, que el sector de las tecnologías al comienzo obtienen unas ganancias muy elevadas, pero luego entonces se va, ya cuando el mercado conoce ese producto y viene la competencia y empieza a ofrecer ese mismo servicio a un menor precio e incluso le agregan un poco más algún otro beneficio, algún tipo de publicidad, algún tipo de beneficio extra, entonces eso hace automáticamente que las tarifas bajen y pues al bajar las tarifas pues ellos obtienen entonces menos rendimientos, pero ellos obviamente al comienzo es cuando tienen la oportunidad de recuperar esa plata que ellos habían invertido para crear una nueva tecnología, implantarla, hacerle publicidad, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, hay otros sectores que son más inestables y tienen betas mayores a 1, como pueden ser, por ejemplo, el del sector bancario. ¿Sí? Lo ideal es que en periodos bajistas se tengan en carteras valores defensivos con betas menores a 1 para que la cartera de acciones baje menos que el mercado. Y para periodos alcistas, pues tener betas superiores a 1, digamos, acciones con betas superiores a 1 para superar el del mercado. Eso es como una estrategia. ¿Sí? Hay que analizar entonces muy bien las betas de las acciones que tengamos en nuestra cartera, en nuestro portafolio, para que en unos momentos pues nos ayuden a estabilizar o digamos a evitar esos cambios tan pronunciados, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Bueno. Ahora vemos la teoría moderna del portafolio de Harry Markowitz.
El aporte de Harry Markowitz a la teoría del portafolio fue tomar los rasgos fundamentales de la conducta racional de un agente inversionista y plantearla como un modelo de equilibrio. Markowitz en el 52 buscó un portafolio que hiciera máxima o que maximizara la rentabilidad para un determinado nivel de riesgo, o lo que es igual a que el inversionista tuviera un riesgo mínimo, ¿sí? O sea, minimizar el riesgo dado una determinada rentabilidad, ¿sí? Markowitz en 1952 planteó que la teoría del portafolio estaba sujeta a tres hipótesis. Primero, que la rentabilidad de un portafolio es una variable aleatoria que es conocida por el inversionista en cada periodo y después de su realización, ¿sí? Perdón, y después de su realización. Segundo, hace referencia a la medida del riesgo, la cual se determina por la desviación estándar de la rentabilidad de la inversión. Y tercero, se refiere a la conducta del inversionista que le lleva a preferir las carteras con mayor rentabilidad y menor riesgo, ¿sí? Esos son los tres postulados, ¿sí?, de su teoría del modelo media varianza de Harry Markowitz. Lo primero que debe determinar el inversionista es lo que se denomina la asignación estratégica o asignación de mediano y largo plazo, ¿sí? Adicionalmente, la asignación táctica adquiere validez siempre y cuando un inversionista no le puede, o se afirma que un inversionista no le puede ganar sistemáticamente al mercado con la información de la que dispone, lo cual es explicado a través de la teoría de los mercados eficientes. Eso significa que los cambios en el valor de los activos no pueden ser predichos o previamente definidos, ¿sí?, en forma sistemática. Por lo tanto, los defensores de la eficiencia del mercado están de acuerdo en afirmar que el mejor predictor de los precios futuros de un activo es el precio actual de una acción, ¿sí? Eso lo dijo Dubova en 2005. En consecuencia, la teoría moderna de la toma de decisiones basadas en incertidumbre introduce un marco conceptual genérico para medir el riesgo y el rendimiento de un activo que se mantiene como parte de una cartera y en condiciones de equilibrio de mercado. Ese marco conceptual se denomina modelo de fijación de precios de los activos de capital o el famoso CAPM, Capital Asset Pricing Model, ¿sí? Bueno, antes de mostrar el CAPM es necesario aclarar, ¿sí?, o explicar el modelo de la utilidad esperada, ¿sí?, que tenemos allí a mano derecha, que es un marco teórico subyacente. Los individuos en situaciones inciertas eligen la opción que maximice el valor esperado de su utilidad. Es decir, que la utilidad esperada es el pago del juego multiplicado por la probabilidad, ¿sí? Exactamente, el modelo de utilidad esperada, que lo planteó von Neumann y Morgenstern en 1944, plantea que los individuos no eligen la opción o el juego, ¿sí?, más bien la opción, ¿sí?, de inversión que les brinde el máximo valor esperado, sino el que les dé la máxima utilidad esperada. En otras palabras, el valor de la utilidad aumenta en menor proporción conforme aumenta el consumo del bien, lo cual es la característica de la función de utilidad de una persona con aversión al riesgo. ¿Qué significa aversión al riesgo? Pues que no quiere asumir riesgo, ¿sí? Debido a que la riqueza adicional genera menor utilidad, la persona con aversión al riesgo, ¿sí?, que no le gusta el riesgo, podría arriesgar esa riqueza adicional, pero a medida que se va acercando a su valor de riqueza inicial, estará cada vez menos dispuesta a arriesgar eso, ¿sí? Entonces vemos allí en esa figura que tenemos ahí a mano derecha, se puede observar la forma típica cóncava, ¿sí?, de la función de utilidad, ¿ok? Así es la forma de la función de utilidad. Como podemos observar, tiene dos ejes. En el eje de las X tiene el bien X, ¿sí?, el valor de un bien, y en el eje de las Y tiene la utilidad, ¿sí? Esa utilidad es, ¿cómo lo podríamos definir? Es como una satisfacción, como una ganancia, ¿sí?, como un rendimiento, ¿sí? Y entonces vemos esa curvita, ¿sí?, que toca el punto, ¿sí? O digamos, toca dos puntos, el punto A y el punto B, ¿sí? Entre más cercano aquí a la cresta se encuentre, pues va a significar que la persona obtiene una mayor utilidad, ¿sí?, por, digamos, beneficiarse de un bien o de un servicio. Más bien veámoslos como un servicio, ¿sí? Eso es lo que está mostrando esta función de utilidad, ¿ok? Bueno, para el KPM, el riesgo de una acción se divide en riesgo diversificable, ¿sí?, o riesgo específico, o riesgo no sistemático, ¿sí?, de una compañía, y el riesgo no diversificable, ¿sí?, o riesgo de mercado, o también denominado riesgo sistemático. Esos son los dos riesgos que existen.
Este último riesgo, o sea, el sistemático de mercado, es el más importante para el modelo Capital Asset Pricing Model y está medido o está determinado más bien por su coeficiente beta. Este coeficiente relaciona el exceso de rendimiento de la acción respecto a la tasa libre de mercado y el exceso de rendimiento del mercado respecto a la tasa libre de riesgo, ¿sí? Bueno, ¿quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Luis Fernando. Teoría moderna de portafolio de Harry Markowitz. Markowitz, 1959 y Sharp, 1964 y Littner, 1965 muestran que si los inversores tienen expectativas homogéneas y construyen carteras eficientes en el sentido media varianza, en ausencia de fricciones, la cartera de mercado es una cartera eficiente en el sentido media varianza. El modelo KPM de Sharp-Littner supone la existencia de un activo libre de riesgo al que prestar y tomar prestado. El gran aporte de Markowitz fue averiguar que combinado dos o más valores es posible conseguir una mejor relación rentabilidad-riesgo, medido por la desviación estándar. El punto de partida es la aversión natural del inversor hacia el riesgo. Es decir, entre dos inversiones con la misma rentabilidad se preferirá aquella con menor riesgo, y por una inversión con más riesgo, el inversor exigirá también una mayor rentabilidad. Harry Markowitz ofrece una técnica de tipo normativo que le permite al inversionista desarrollar un criterio de decisión sobre la conformación del portafolio óptimo, basado en la teoría Microeconómica. microeconómica de elección del consumidor. Bajo incertidumbre, el autor logra sintetizar la distribución de probabilidad de cada uno de los n activos que conforman el portafolio en dos parámetros: la media como medida de rendimiento medio esperado y la varianza, semivarianza o desviación estándar como medida del nivel de riesgo, lo cual resulta más apropiado porque no se necesita conocer la distribución de probabilidad de rendimiento como sucede en el modelo de máxima utilidad esperada, desarrollado por John von Neumann y Oscar Morgenstern. El problema básico del modelo planteado por Harry Markowitz se resume como máxima utilidad esperada, ¿sí? Sí, sí. Es igual a Está la media, determinado, sí. sí, Está determinado por el rendimiento promedio del portafolio y de la desviación estándar del portafolio. Sí, así se lee. sí, listo. Donde la utilidad esperada, donde V es la utilidad esperada, expresada en función del rendimiento esperado por el portafolio R sub P y el riesgo del portafolio sigma sub P. La maximización de esta utilidad estará sujeta a la restricción presupuestaria, la cual hace referencia a la participación de cada activo financiero dentro del portafolio. Estas participaciones deben sumar la unidad, ya que se parte del supuesto de que el individuo gasta todo su presupuesto en la adquisición de los diferentes activos. Y además, esta inversión es de largo plazo y en el corto plazo no se venden los activos. Perfecto, muchas gracias, Luis Fernando. Entonces, miren lo siguiente. Este modelo de Harry Markowitz hace el supuesto de que los activos siguen un comportamiento o siguen, que siguen o se asemejan su comportamiento a una distribución normal, ¿sí? A una distribución normal. Ese es el primer, digamos, problemita, ¿sí? De este modelo, de esta teoría moderna de Harry Markowitz, y es suponer que los activos, ¿sí? El precio, más bien el precio de los activos que sigue una distribución normal. Eso no es cierto. Eso ya se ha comprobado y eso no es cierto. Solamente digamos, se ha probado de que sigue una o que puede seguir una distribución normal si
se toman medidas que sean muy cortos en el tiempo. Por ejemplo, si hacemos un cálculo para determinar la distribución de la probabilidad de los precios de las acciones en forma diaria, ¿sí? Sí se podría, al hacer un ranqueo, una clasificación, por ejemplo, a través de un criterio de evaluación o de clasificación que se llama el Volgomerov-Smirnov, ¿sí? No sé si lo habrán escuchado, pero bueno, ese es uno que permite tiene el beneficio que calcula el p-valor para cada una de esos diferentes distribuciones de probabilidad y entonces los clasifica, ¿sí? Podríamos decir que cuando se utilizan rendimientos o cálculos de rendimientos en forma diarias y con un periodo pues bastante amplio, es muy posible que ahí sí se pueda observar que sigue una distribución normal, ¿sí? O normal estándar. Bueno, eso se puede convertir fácilmente en una distribución normal estándar, ¿no? Y ojo con lo siguiente. Una cosa es calcular el rendimiento de las acciones y otra cosa es el precio de las acciones, ¿sí? El precio de las acciones normalmente sigue una distribución log normal, ¿sí? Log normal. Y los precios de las acciones, cuando son, digamos, normalmente si tenemos precios de las acciones en forma semanal o en forma mensual o anual y queremos determinar cuál es la distribución de probabilidad que mejor se acopla, muy posiblemente va a dar algo diferente a la normal, ¿sí? No sé, puede ser una exponencial, puede ser, bueno, dependiendo de cómo haya sido el comportamiento, pues será una distribución diferente. Pero si es una acción que digamos ya es una acción de una empresa madura, además que tenemos los datos diarios y por un periodo grande de tiempo, ahí sí podríamos observar que sus variaciones de los precios podrían seguir una distribución normal. Es decir, que podríamos utilizar este modelo de Harry Markowitz y nos daría unos resultados pues más atados, ¿sí?, a la realidad. Eso es lo que yo quería pues, señalar. ¿Ok? Bueno. Continuamos. Una vez resuelto el problema de la ecuación anterior, ¿sí?, el inversionista puede elegir el portafolio óptimo dentro de los portafolios factibles, ¿sí?, o posibles, el cual es infinito, ¿sí?, porque pueden caber muchísimos dentro de esa franja. Y surgen las diferentes combinaciones de ponderaciones que puedan formarse a partir de los N activos individuales, donde la suma de las ponderaciones de los activos, o sea, que por ejemplo la acción A, B, C y D, suponiendo que cada uno tiene una igual participación, sería 25 más 25 más 25, ¿sí? Es decir que entre los cuatro pues sumarían el 100%, ¿sí? Donde la suma de las ponderaciones de los activos que conforman el portafolio es 1, ¿sí?, o 100%. Dada la dificultad de elección entre infinitas posibilidades, el conjunto de portafolios factibles o posibles puede reducirse a finito, no a infinito, sino una cantidad finita, mediante el criterio del modelo de la media y varianza, que es este modelo, como argumento de eficiencia. Se clasifican todos los portafolios factibles de acuerdo con el retorno esperado y se conforma un subconjunto con los de menor varianza para cada nivel de rendimiento esperado. De igual forma, pueden clasificarse todos los portafolios factibles de acuerdo con su riesgo y se construye un subconjunto con los de mayor rendimiento esperado para cada nivel de riesgo. Finalmente, se seleccionan solo los portafolios eficientes, ¿sí?, es decir, que tienen un máximo rentabilidad y menor riesgo en ambos subconjuntos, y de esta forma se obtiene el conjunto eficiente de portafolios cuya representación gráfica se denomina frontera eficiente de Markowitz, ¿sí?, que creo que aquí lo tenemos, la frontera eficiente de Markowitz, ¿sí? Okay. ¿Cuál es la frontera eficiente? Pues esta frontera eficiente. ¿Sí? Ok. Frontera eficiente, la cual se logra solucionando el siguiente problema, o más bien dando solución a esta ecuación, ¿sí? No voy a ponerme a señalarla, pero ahí la podemos observar, ¿sí? La solución del anterior problema da como resultado el conjunto de portafolios tales que minimicen el riesgo del portafolio para cada nivel de rendimiento esperado y cumplan con la restricción presupuestaria. Es decir, que toda el dinero que yo vaya a invertir tiene esa ponderación, esa participación en cada una de las acciones, esa sumatoria me tiene que dar igual a 1 o al 100%, ¿sí? Eso obviamente es algo lógico, pero igual tiene que quedar establecido. Así, el problema anterior tiene una variable exógena
el rendimiento requerido del portafolio, lo que origina que la solución sea un conjunto de portafolios, los eficientes, en lugar de una solución única, ¿sí? Son un grupo de portafolios, no un único portafolio. La forma del conjunto factible puede mostrarse en que las combinaciones posibles se situarán en arcos que unen cada par de títulos o digamos de acciones en el mapa rentabilidad-riesgo. El mayor o menor abombamiento de estos arcos, podemos observarlo acá, de estos arcos, ¿sí? Digamos que estén más cerquita, pero con una forma como más cóncava, ¿sí? Ese abombamiento, ese mayor o menor abombamiento de estos arcos dependerá de la correlación, ¿sí? Existente entre ambos. ¿Ustedes se acuerdan qué es la correlación entre un activo y el otro? ¿Qué se acuerdan de la correlación? O algo más sencillo. ¿Qué permite, cuál es el beneficio en un portafolio de que, por ejemplo, un portafolio armado por una acción A y una acción B, que esas dos acciones están correlacionadas, ¿qué beneficio van a tener para el portafolio? No sé si lo sepan, si no yo les digo. Diversificación de riesgo, ¿no? Exactamente, se reduce el riesgo. Muy bien, excelente. Cuando están correlacionadas unos activos que forman parte de una acción, que forman parte de un portafolio, entonces se reduce el riesgo, ¿sí? O sea, se diversifica el riesgo. Muy bien, perfecto. Bueno, ya esto lo leímos, ¿no? Sí. Ah, bueno, me faltó. En caso en que la correlación entre los dos títulos sea perfecta, sus combinaciones darán lugar a una línea recta, ¿sí? A una línea recta. ¿Ok? Si fuera perfecta. Bueno, el portafolio con máximo y mínimo rendimiento esperado está representado por el punto Z que tenemos acá arriba. Ese es el máximo. Y el mínimo rendimiento esperado está representado por X. ¿Sí? Espera un momento. Sí, perdón. El máximo Z, el mínimo X y el Y es el de mínimo riesgo, porque miren, está más cerca al origen, ¿sí? Esto lo está representando el riesgo, que es la desviación estándar o desviación típica, ¿sí? Y lo de arriba, en el eje de la Y, es el rendimiento del portafolio, ¿sí? Entonces, este punto es el de menor riesgo, este punto es el de máxima rentabilidad, pero también mayor riesgo, y este punto X es el de menor riesgo, pero, perdón, de menor riesgo no, es de menor rendimiento, pero un poco menos o menos riesgo o desviación estándar respecto a la Z. Miren que están pues separados muy poquito. ¿Sí? Muy poquito. Bueno, respectivamente, el portafolio de mínimo riesgo se ubica en el punto Y. Listo. El conjunto factible, ¿sí? Que es este que está dentro de estos, digamos, esta área blanca. Vamos a colocarle otra área, otro color, pero bueno. El conjunto factible tiene forma de sombrilla, ¿sí? Ya que entre los activos Z y 1, o sea, entre estos dos, ¿sí? Z y 1, por ejemplo, pueden constituir todos los portafolios comprendidos entre la curva que unen al punto Z con el Y, ¿sí? Este arquito, ¿sí? Como ya se había mencionado, el grado de convexidad dependerá del nivel de correlación existente entre los mismos activos. La dinámica se presenta de igual manera entre, por ejemplo, en los puntos 1 y 2, ¿sí? También vemos allí que ahí se pueden armar una cantidad de portafolios, ¿cierto? Entre 2 y X también, ¿sí? Bueno, los portafolios eficientes se ubicarán en la frontera creada entre los puntos Y, miren, entre el punto y el Z, o sea, en esta parte de acá. Aquí es donde se encuentra la frontera eficiente, ¿sí? O más bien los portafolios eficientes, ¿sí? Portafolios eficientes. Los portafolios ubicados entre los puntos X y Y, o sea, los que están en este segmento más abajo, ¿sí? ¿Qué representan? Pues representan los de mínimo riesgo para cada nivel de rendimiento, ¿sí? Cada uno de esos punticos, digamos. Miren que a medida que voy subiendo, pues el riesgo va disminuyendo, ¿sí? El riesgo va disminuyendo, ¿sí?
y el rendimiento va aumentando, ¿sí? Bueno, en conclusión, el modelo de Harry Markowitz no pretende maximizar el rendimiento esperado del portafolio, ni tampoco minimizar el riesgo. Lo que pretende es encontrar dentro de un conjunto factible, ¿sí? Que son estos, dentro de un conjunto factible, una combinación óptima de rendimiento esperado y riesgo, ¿sí? De acuerdo con las preferencias del inversionista, lo que llevaría a una única solución, ya que dados los supuestos de preferencia, hemos dicho anteriormente que cuál es la preferencia de un inversionista, pues menor riesgo y mayor rendimiento, ¿cierto? Se elegirá una única combinación de rendimiento esperado y desviación estándar o de riesgo entre el conjunto eficiente. Alguno de estos puntos, ¿sí? Dentro de esta línea de portafolios eficientes, es la que se puede escoger y dependiendo de, como dije anteriormente, los gustos de cada uno de los inversionistas. Ah, que quiero más riesgo y quiero más rendimiento, pero estoy dispuesto a asumir mayor riesgo. Ah, entonces me ubico en alguno de estos punticos para acá. Que no, que es que quiero, puede ser que no quiera tanto rendimiento, pero quiero más seguridad. Ah, entonces me voy un poquito de aquí hacia el origen, ¿sí? Hacia acá, ¿sí? Entonces no me da, el modelo Harry Markowitz no me da un único resultado. Me dice, mire, aquí está la frontera eficiente. Usted mira a ver cuál es el que usted considera que es el más apropiado para usted de acuerdo a su gusto. ¿Ok? ¿Sí está claro eso? ¿Sí está claro? ¿Me escuchan? ¿O se desconectó? Sí, señor. ¿Sí? Ok, bueno. Supuestos del modelo Capital Asset Pricing Model. Primero, los inversionistas son aversos al riesgo y maximizan su función de utilidad esperada al final del periodo. Segundo, toman los precios como datos, toman los precios como dados o asignados y tienen expectativas homogéneas sobre los rendimientos de los activos, los cuales tienen una distribución normal conjunta. Ya yo lo había mencionado. Tercero, hay un activo libre de riesgo, pero eso suponiendo si es el modelo CAPM de Lindner y de qué? Y de Sharp, ¿sí? Porque el de él es el que, ese modelo de ellos dos, el de Lindner y Sharp, es el que supone que interviene un activo libre de riesgo. Pero el original de Harry Markowitz, no habla de eso, de un activo libre de riesgo, ¿ok? Sino de un conjunto de activos que hacen parte de una cartera de inversión, ¿sí? Bueno, entonces dice el modelo este de Capital Asset Pricing Model que hay cantidades de todos los activos que son negociables y perfectamente divisibles. Yo puedo comprar media parte de una acción, un tercio, una cuarta, ¿sí? Una fracción es posible hacerlo, ¿sí? Hay inversores, los inversionistas consideran solo la media y la varianza de los rendimientos, ¿sí? Las demás medidas, como por ejemplo la kurtosis, la dispersión, no, ¿cómo es el otro? El nivel de significancia, bueno, otros tipos de medidas no los consideran, solo lo que llamaríamos el primer y segundo momento, ¿sí? La media y la varianza, ¿sí? Bueno. Sexto, la información es gratuita y está al alcance de todos los inversionistas, ¿sí? Y séptimo, no existen, esto no es lógico, pero pues así se hizo el modelo por cuestión de simplicidad y para poder hacer los demás cálculos que fueran coherentes y sobre todo armar esta ecuación, ¿cierto? Se supone, pero eso no es real, de que no existen impuestos, no hay pago de impuestos, hay leyes son regulatorias y los costos de transacción en el mercado, pues no hay, ¿sí? Que no hay costos de transacción en el mercado y no hay leyes regulatorias, ¿sí? Y esta es prácticamente la fórmula que describe todo este modelo de Harry Markowitz. Dice, el rendimiento esperado, el E es el esperado de los rendimientos, ¿sí? De un activo, ¿sí? O de una cartera más bien de activos, va a ser igual al rendimiento, ¿sí? De un activo libre de riesgo, ¿sí? O free risk, eso lo significa la F, más el beta, ¿sí? El beta de I, que es el del activo que yo estoy analizando o de mi cartera, contra la del mercado, o por ejemplo el Standard & Poor's, multiplicado por el valor esperado de la diferencia entre el rendimiento del mercado y el rendimiento del activo de riesgo, que eso lo conocemos como la prima de riesgo, ¿ok? Esos supuestos del 1 al 7 implican que el KPM está basado en los postulados de la teoría microeconómica, donde el consumidor, o sea, el inversionista, elige entre curvas de indiferencia que en términos de riesgo y rendimiento le dan la misma utilidad esperada. Esta elección entre riesgo y rendimiento hace que el inversionista, primero, forme carteras o portafolios con activos inciertos y activos seguros,
que eso es precisamente lo que planteaba Harry Markowitz. Y se enfrenta a un mercado de fondos prestables que debe estar, en equilibrio en todo momento. Eso es un modelo estático, ¿sí? Como que se toma la fotografía en un momento, un instante, en que los precios, ¿sí? En que se capturan, pues, los precios de las acciones del mercado, pero no es un modelo, digamos, dinámico. Y sí existen modelos dinámicos. Este es estático, es más fácil de comprender, más fácil de calcular, pero también su efectividad no es la más apropiada, sobre todo en estos momentos. Hay modelos mucho más sofisticados, pero obviamente computacionalmente pues se requiere de una mayor capacidad, que obviamente son un poco más complejos, pero dan resultados pues más realistas. ¿Ok? Bueno, esta conducta de los inversores, es decir, que existe un conjunto de carteras que maximiza el rendimiento esperado dado el riesgo asumido o bien minimizar el riesgo para un rendimiento esperado determinado, son las carteras eficientes. Y el CAPM requiere que exista equilibrio en el mercado, que los precios de todos los activos deben establecerse de modo que la oferta de todos ellos sea igual a la demanda para sostenerlos, y carteras eficientes. El equilibrio no debe existir, o digamos, en equilibrio, no debe existir un exceso de demanda ni de oferta. Eso es lo que se plantea, pero no es que en la vida real sea así. Bueno, muchachos, ¿y qué opinan ustedes? ¿Dejamos ahí? Sí, yo creo que sí, profe. Bueno, sí, dejémoslo ahí porque de todos modos... ¿Ah? Igual, de acuerdo. Vea, llegó Girleni. ¿Cómo le va, Girleni? Bien, profe, gracias a Dios. Ay, qué bueno escuchar eso. ¿Y a qué hora se nos unió? Estuve, antes de que se desconectara, ingresé a las 7:20. Bueno, sí. Ok, perfecto, Girleni. O sea que alcanzó a escuchar bastante de esta presentación. Sí, esto, digamos, es un poco extenso. Vamos a continuar entonces el próximo jueves. Y también vemos el GAO y el GAF, eso igual era mucha información para verlo en un solo momento. Más bien vamos lento, pero vamos bien, más bien, ¿sí? Entonces, bueno, no sería más por esta noche. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Permítanme, les comparto un enlace para que por favor califiquen este CIPAS. ¿Okay? No se vayan por favor a desconectar sin haberla diligenciado. Es cortica, no toma mucho tiempo. Profe, al terminar la clase, ¿usted me permite, le hago una consulta? Claro que sí. Bueno, entonces, por favor, registrar su evaluación cualitativa del CIPAS. Bueno, el segundo CIPAS. Mediante el siguiente enlace. Listo, ahí se los compartí. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Nos vemos el próximo jueves. Y pues sus publicaciones en el foro, pues obviamente yo con mucho gusto les voy a dar realimentación. ¿Ok?